Buenas tardes, colega, y bienvenido a un mini tip de Lexus. Soy el doctor Carlos Alberto Cortés Soto, presidente del proyecto, y el día de hoy tengo el honor de responder una de las preguntas que me han realizado muchos colegas acerca del cálculo de índices ecográficos como predictores de respuesta a volumen. Es un honor para mí compartirte una perla más del ultrasonido. La vena cava inferior se ha establecido como un método no invasivo, dinámico, seguro y de fácil ejecución a la cabecera de nuestros pacientes, ya que nos proporciona datos sobre el estado de volumen intravascular efectivo, de respuesta a la administración de líquidos, nos provee datos hemodinámicos del ventrículo derecho y se ha relacionado de manera dinámica con las presiones intratorácicas. El uso del ultrasonido en el abordaje de nuestros pacientes es de gran utilidad, ya que identifica la sensibilidad a la precarga, de tal manera que va a conformar una guía fundamental en la toma de decisiones. En tu pantalla ves dos imágenes de vena cava inferior, donde en una a tu izquierda la observas totalmente colapsada. Nota cómo las paredes de la vena cava inferior prácticamente están tocando una con otra, que nos enfrentamos en el contexto de un paciente con hipovolemia. Mientras que en la imagen contralateral estamos ante un escenario totalmente distinto, un escenario de sobrecarga hídrica donde nuestra vena cava inferior se ve pletórica, es decir, se ve un diámetro tan grande que no parece incluso tener modificaciones en su diámetro. Todos sabemos que la vena cava inferior es una estructura dinámica. ¿Por qué me refiero con dinámico? Su diámetro va a variar con cambios en la presión tanto intravascular como intratorácico. En consecuencia, la vena cava inferior colapsa con la inspiración debido a la presión negativa que es creada por la expansión del tórax. En pacientes sanos con una respiración espontánea, estos cambios cíclicos en la presión torácica van a resultar en el colapso del diámetro de la vena cava inferior en aproximadamente un 50%. Aunque todavía no está bien descrito en la literatura médica y todavía se requiere unificación de criterios, los puntos de corte más aceptados en individuos para el diámetro de la vena cava inferior en la inspiración son de 0 a 14 milímetros en reposo, mientras que en la expiración es de 15 a 20 milímetros en reposo. Debido a las modificaciones en el diámetro, durante una inspiración, aumentan la presión negativa intratorácica, que esto va a traducir en presión negativa intraluminal, favoreciendo el retorno venoso cardíaco. Esto provoca una disminución del calibre de la vena cava inferior durante una inspiración normal, mientras que en la expiración el calibre es mayor. Es así que nuestra vena cava inferior se va a enfrentar a poder ser medible o cuantificable. Pero ¿cómo realizaremos esto? Necesitamos un transductor de una frecuencia baja. Realmente no requerimos mucha resolución, requerimos más profundidad para lograr llegar al plano donde está nuestra vena cava inferior. Requeriremos un transductor sectorial o convexo en el cual, por debajo de una ventana subgifoidea, buscaremos intencionadamente una imagen tubular anecoica compatible con la vena cava inferior, como lo puedes ver en tu imagen izquierda, donde al obtener esta imagen posicionaremos en modalidad M nuestro marcador justamente a 2 centímetros de la desembocadura de la aurícula derecha o justamente donde desembocan las venas suprahepáticas, y realizaremos un freeze de la imagen para poder realizar dos mediciones, un diámetro mayor y un diámetro menor. Tenemos que entender que no va a ser el mismo cálculo en un paciente con una ventilación espontánea a un paciente intubado. La valoración cuantitativa de la vena cava inferior va a ir enfocada al contexto de nuestro paciente. Si nosotros estamos en el contexto de un paciente intubado, requerimos calcular el índice de distensibilidad, mientras que si el paciente está con una ventilación espontánea, tendremos la obligación de calcular el índice de colapsabilidad. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que son sometidos a una ventilación invasiva, donde estoy administrando presión positiva, pero al mismo tiempo nuestros pacientes tienen una ventilación espontánea? En este tipo de pacientes, nuestro índice a calcular será un índice de variabilidad. Veamos poco a poco cada uno de ellos con ejemplos. Observa este ejemplo donde un diámetro mayor fue cuantificado en 1,20, mientras que el menor en 0,76, y al ser sustituido en una fórmula de distensibilidad por estar intubado nuestro paciente, nos arroja un resultado de 57,8%.
Esto está muy por arriba de nuestro punto de corte de 18%, por lo cual con este resultado podríamos decir que nuestro paciente es respondedor a volumen y podemos sin mayor problema continuar con la reanimación. Pasaría con el mismo caso si nuestro paciente estuviera en una ventilación espontánea. Observa que mantenemos las mismas cifras de diámetro, pero ante el contexto de un paciente con ventilación espontánea y medir la colapsabilidad, nos arroja un resultado de 36,6 que al compararlo con el punto de corte de 40%, nos estaría brindando información de que nuestro paciente no va a responder a volumen, por lo cual nos veríamos obligados a brindar un apoyo aminérgico. Y en el caso de que nuestro paciente recibiera una ventilación invasiva, realizamos la medición y sustituimos en la fórmula. Observa cómo, a diferencia de los previos, en la variabilidad tenemos que realizar como dividendo nuestro promedio. En este punto nos otorga un resultado del 44% que continúa siendo muy superior al punto de corte de 18%, por lo cual en el caso de que nuestro paciente estuviera en una ventilación no invasiva, nuestro paciente sería respondedor a volumen. Con esto, puedes observar que la vena cava inferior es una muy buena forma de medir la hemodinamia de tu paciente. Te invito a que a través de mis datos de contacto me envíes todas tus preguntas, dudas, sugerencias y podamos otorgarte una atención personalizada. Te agradezco y te invito a que pongas en práctica día a día lo aprendido en este mini tip y que sigas al pendiente de nuestras redes sociales, ya que pronto compartiremos más información que pueden ser valiosos para tus pacientes. Y recuerda, la ultrasonografía es para todos.